¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas tardes. Bueno, el objetivo de este móvil del día de hoy es venir directamente a la trinchera, como hablábamos recién fuera de cámara con la doctora Miriam Caruso y con la licenciada en enfermería Paula Baruja. Ellas están al frente, día a día, trabajando con los pacientes que llegan aquí al Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón. En primer lugar, doctora, preguntarles a las dos si tienen un porcentaje aproximado de cuál es el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva hoy aquí en este hospital. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros estamos trabajando aproximadamente entre un 85 y 90% de cobertura de camas en terapia intensiva. Eso, estamos hablando de un número muy elevado, prácticamente de una saturación. Si hablamos de números puntuales, ¿cuántas camas pueden llegar a restar? En este momento nosotros contamos con 14 camas en la terapia intensiva, otras 6 camas en otro sector y contamos con 4 respiradores en el sector de la guardia. Es decir, ¿cuántas camas de este 90%, 85-90%? Día a día pueden restar 2, 3 camas. Sí, generalmente pueden quedar libres 1, 2, no más que eso. A eso hay que sumarle también las personas que se internan por accidentes, por otro tipo de patologías. Sí, claro, por eso hablamos en general de todas las ocupadas área crítica, ese es el número. Claudio, te pongo en contacto con la doctora Miriam Caruso y también con la licenciada Paula Baruja. Doctora, muy buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Desde cuándo están con este nivel de ocupación de camas en terapia intensiva? ¿Cuánto tiempo hace ya de esto? Y prácticamente las 2 o 3 últimas semanas estamos manejándonos con ese número, lamentable. Pero lo importante a destacar es que con la misma cantidad de médicos y con la misma cantidad de personal de enfermería. Eso es lo crítico. Nosotros estamos pidiendo presupuesto de emergencia para que pueda entrar al sistema público la cantidad de personal que necesitamos, que es el punto más álgido en este momento. ¿Y el personal que necesitan es personal especializado que sepa atender allí a personas en terapia intensiva? Por supuesto, pero hay que aclarar lo siguiente. Desde hace muchísimos años el sistema de salud público está devastado. Entonces, veníamos con carencias. Comenzamos con, lamentablemente, esta pandemia, entonces todo aún se hace más crítico. Se incorpora personal de enfermería, poco, muy poco para lo que se necesita, y al mismo tiempo se está cuarentenando muchísima gente, o sea que estamos más o menos siempre con los mismos números. Doctor, y no alcanza. Bien, eso en cuanto a terapia intensiva. ¿Ustedes tienen pacientes moderados, digamos, que ocupan camas? No, perdón, en cuanto a todo el hospital. Digo, ¿y cuántos pacientes tienen moderados de COVID-19? Sí, la entiendo, no escucha nada. Ahora, esperemos que pase allí la moto. La pregunta era, sí, ¿ustedes tienen pacientes moderados de COVID-19 también allí internados? Sí, claro, también existen pacientes. Vamos a preguntarle a la licenciada. Hola, buenas noches. Con respecto justamente a los pacientes que no son de gravedad. No solo que no son de gravedad, sino las diversas patologías que habitualmente concurren a la guardia. O sea, la guardia hoy por hoy tiene 2 sectores, el sector rojo que se transformó, que es el de pacientes críticos, que hoy se transformó en COVID, y el sector amarillo que tiene pacientes con COVID moderados y además sigue recibiendo todo tipo de patología quirúrgica o clínica que necesita atención médica. Yo quisiera preguntarle a la doctora, en su calidad de médica pediatra, ¿cómo está viendo esta modalidad que se ha adoptado en los distintos hospitales de destinar camas de terapia intensiva pediátricas a las camas de terapia intensiva para adultos, teniendo en cuenta el desborde que se está produciendo, no en todos, pero en muchos hospitales bonaerenses por los pacientes de coronavirus? ¿Está siendo posible ese traspaso de camas? Sí, claro, por supuesto. Lamentablemente estamos ante un sistema totalmente colapsado, entonces al no tener la cantidad de camas suficientes para todos los pacientes adultos, que son mayoría, quedan a disponibilidad camas de terapia intensiva pediátrica que eventualmente van a ser ocupadas por pacientes adolescentes y adultos, por lo menos en nuestro hospital es así, y tengo entendido que en la mayoría de los demás lugares.
Doctora, usted decía recién también que van ingresando cada vez más casos de COVID, pero con el mismo personal. ¿Usted percibe que hay un agotamiento físico y psicológico de estrés allí en el personal médico que trabaja en el hospital? Absolutamente, no solo hay agotamiento físico, psicológico, sino que día a día se están cuarentenando compañeras y compañeros. ¿Esto qué quiere decir? Se contagian y tienen que estar en cuarentena, por lo tanto no pueden seguir trabajando. Pero lo más lamentable es que los que siguen trabajando, muchísimos de ellos y ellas, son personas con comorbilidades, o sea, que son personal de riesgo. Por eso estamos pidiendo desde el primer día de la pandemia que si bien somos personal esencial, porque estamos en salud, dentro de los esenciales tenemos muchísimas personas, seres humanos somos todos, que tienen comorbilidades y ya sabemos perfectamente que si se infectan, se enferman gravemente y tenemos los fallecidos que tenemos. Bien. Hay 3 fallecidos en el hospital. En nuestro hospital, lamentablemente, sí, tenemos que decir que tenemos 3 compañeros que han fallecido. Uno de ellos estaba crónicamente enfermo, no estaba trabajando, pero se descompensó, vino al nosocomio, se infectó por COVID y falleció. El otro era un queridísimo compañero que hacía muchos años que transitaba este lugar, y la otra compañera que lamentablemente acabamos de perder el día de ayer, también enfermera. Doctora, bueno, lamentamos mucho, por cierto, allí las personas que han perdido la vida en ese hospital. Digamos, ¿cómo se suple esas personas que están en cuarentena, por lo tanto se resta personal, aumenta la cantidad? ¿Eso es con horas extras del personal médico y de los enfermeros y de todo el personal de salud? Enfermería hoy por hoy no tiene capacidad de reposición de personal. Las horas extras, hasta donde tengo entendido, no están autorizadas. Es el sector con mayor impacto porque somos mayoría trabajando. Tenemos muchísimos compañeros que ya están enfermos, que no pueden, o sea, que ya dieron negativo, pero no pueden reincorporarse, que están internados, que están graves, que han fallecido y ese personal no se ha podido reponer, pero es una cuestión histórica porque a veces cuando hablan de la cama de terapia intensiva no es en sí la cama. Por cada paciente grave de terapia intensiva se necesitan entre 2 o 3 enfermeros formados para atender pacientes críticos y no los hay porque no hay enfermeros y el sistema de salud público no tiene cómo atraer a los enfermeros por una cuestión monetaria, porque un licenciado en enfermería que nos formamos entre 5, 10 o más años porque tenemos posgrados, porque tenemos especializaciones, nos ofrecen un trabajo aquí a 10 cuadras en el Anchorena por 65.000 pesos y el hospital público está ofreciendo 30.000. Entonces no tenemos forma... Licenciada, le hago una pregunta. Sí. Más allá de la preocupación que tiene que ver con la saturación de camas, ¿puede ser que llegue el momento que haya camas de terapia intensiva, pero que no haya personal para atender a los pacientes? O que haya personal, pero que ese personal no sea capacitado debidamente con los años que requiere la capacitación en áreas críticas y que la calidad de atención sea de baja calidad, valga la redundancia, y iatrogénica. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Licenciada, ¿hay alguna cuestión que no nos queda claro cuando hablamos de la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas? El discurso que tienen los médicos y los enfermeros no es el mismo que dan las autoridades oficiales. Son como 2 realidades diferentes. Lo mismo pasa cuando ustedes hablan de los contagios en el personal de la salud. Hoy a la mañana las cifras oficiales referían que hay un 7% simplemente de personal de salud infectado. Ustedes hablan de contagios mucho mayores. ¿Dónde está la diferencia entre una evaluación y la otra? No lo sé. No puedo emitir juicio de eso. Pero no es un 7%. Basta con sacar la cuenta aquí, un niño lo puede hacer y no es un 7%. 21 compañeros al día de hoy ya están están contagiados, otros 3 fallecidos y son enfermeros, así que el 7% de 250 a 200 no es bastante más. A ver, para que quede claro, quiero saber en concreto cuántas camas de terapia intensiva hay en el Hospital Eva Perón.
Vamos de nuevo con la cuenta. Tenemos 14 camas propiamente dichas en el área de terapia intensiva adultos nueva. Tenemos otro sector que también está para terapia intensiva adultos, que tiene 6 camas más, o sea que ahí ya tenemos 20, más los 4 respiradores, Bien. que tenemos en disponibilidad en el sector de La Guardia. O sea, 24 al día de hoy. Para todos los requerimientos de terapia intensiva. Sí, para todo el funcionamiento de este hospital, que es un interzonal de agudos que tiene un área de influencia geográfica muy grande. Y si usted entra al hospital ahora, doctora, y dice, Centro de derivación. tengo 24 camas o 24 lugares o camas de terapia intensiva, ¿cuántas están ocupadas hoy en día de esas 24? Mire, esta información es día a día. Yo le podría estar diciendo hoy que están ocupadas 20, pero eso fue entre ayer y esta mañana. Tendríamos que subir y preguntar ahora, porque es constante, dinámico, y permanentemente se derivan además pacientes, no para terapia intensiva, pero para sala, para piso, COVID positivo, a otros lugares. ¿Está angustiada, doctora? Más que angustia, estoy embroncada, porque genera un estado de mucha bronca la sumatoria de miedo, dolor y no poder dar respuesta, no solo a la población, a nuestros propios compañeros. Que usted esté trabajando todos los días en un ámbito donde se enferman compañeros de años y donde además mueren, yo creo que va más allá de la angustia, porque sabemos perfectamente que hay elementos para poder cambiar esta realidad. Entonces, 7% de personal de salud afectado no es así, ya desde hace rato que tenemos más del 10% de personal de salud afectado. Personal que no ingresa, personal que nos había el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires prometido que ingresaba como corresponde, y hoy por hoy tenemos becas COVID, becas que son situaciones laborales de precariedad. No corresponde precarizar a las personas. Entonces se junta la angustia, el dolor y la bronca, porque para algunas personas todo está bastante controlado y bien, pero la realidad es diferente. La realidad es que está todo muy mal y tememos porque siga peor. Hace falta dinero, pero en salud, puesto en salud, sueldos dignos, licencias para el personal de riesgo, licencias. No puede ser que hay enfermeras o médicas que tienen a su cuidado, a su cargo, niños y tienen que venir a trabajar. ¿Con quién dejan a esas criaturas? Cuando a veces estaba una abuela que podía ayudar. Pero hay una situación tan perversa. Si yo trabajo acá y llevo el virus a mi casa, ¿cuál es el problema ahí? Entonces, problemas de enfermería, compañeras y compañeros con comorbilidades. ¿Qué es comorbilidades? Diabéticos, hipertensos, cardíacos, diferentes patologías. Grupo de riesgo. No pueden estar esas personas en el lugar de trabajo. Pero lo venimos diciendo desde SICOP, desde el primer día de pandemia, no es nuevo. No sé por qué las autoridades se empecinan en no poner todo lo que corresponde al servicio de la salud. Este es el momento de que todos los recursos necesarios estén puestos en la salud. Pero no solo para la salud de la población, porque a la población la atendemos nosotros. Y nosotros y nosotras estamos cansados, agotados, embroncados y sin los elementos que deberíamos tener. Desvalorizados, precarizados. ¿Cómo se puede seguir en una situación así? Es prácticamente imposible. Doctora Caruso, muchísimas gracias por este contacto y esperemos que encuentren la solución que están allí reclamando desde hace tiempo. No, gracias a ustedes por darnos el espacio para comentar, decir, denunciar las cosas que están pasando. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Baruja también allí. Y gracias, Leo Maraval. Muchas gracias. Por favor.